del reino. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 dice de esta manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a leer otra porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. Todos debemos entender lo que representa el reino de Dios y su cultura. La salvación es un evento instantáneo que ocurre en todas aquellas personas que deciden reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Llegamos a la iglesia, escuchamos el mensaje, entendemos que somos pecadores, que necesitamos reconciliarnos con Dios, y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión por voluntad propia de invitar al Señor que venga a morar en nuestro corazón. Eso es lo que le sucedió a usted, ¿verdad? Y eso es lo que me sucedió a mí también. Muy bien. Es un acto, el acto de salvación, es un acto que refleja la justicia y el amor de Dios desde el mismo instante en que nos arrepentimos y le reconocemos como Padre. Este es el único requisito para ser salvo por toda la eternidad, la salvación. Yo no necesito ensangrentar mis rodillas, yo no necesito encender velas, yo no necesito hacer absolutamente nada. Solamente reconocer que tengo un Padre y que lo tengo que adorar como Padre, que Él murió por mí en la cruz, y entonces así, cuando yo reconozco en mi corazón y confieso con mis labios, dice la Escritura que somos ¿qué? Somos salvos. La conversión es un proceso, hermanos. No es que yo ahora acepto a Cristo hoy como mi Salvador personal y ya ahí se acabó todo. No. Porque la Escritura nos enseña que el que persevera hasta el fin, ese es salvo. O sea, la salvación y el día que nosotros levantamos la mano, ahí comienza. Pero después es un proceso, un estilo de vida diferente al que estábamos acostumbrados a vivir. La conversión dependerá de un proceso en el cual la persona escogerá voluntariamente obedecer a Dios. Yo puedo aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, pero no necesariamente yo decido obedecer a Dios. Pero decido voluntariamente obedecer a Dios y abrazar sus mandamientos. Para que esto suceda, debemos desechar nuestra antigua manera de vivir. Aún la Biblia dice: despojaos del viejo hombre, que está acostumbrado a sus vicios, ¿no es cierto? Despojaos. Y adoptar la cultura del reino. Básicamente la conversión es un proceso por el cual nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Muy bien. Todos debemos entender qué representa el reino de Dios y su cultura. Para esto, yo le voy a invitar a usted a abrir Marcos, en su Biblia, Marcos capítulo 7, versículo 13, y dice así: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. ¿Entendió bien? Tradiciones. ¿Quiénes tienen tradiciones? Todos tenemos tradiciones. Todos hemos transmitido nuestras tradiciones, ¿o no? A nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, y podemos seguir.
Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿A qué? A las tradiciones de las cuales nosotros estamos acostumbrados. Ahora, muy bien, lo que Jesús quiso decir con este versículo es, cuando algo se convierte en tradición, las generaciones futuras no cuestionan su origen. ¿Lo está entendiendo? Por ejemplo, mi tradición yo se la inculco a mis hijos. Mis hijos no cuestionan el origen, ya están acostumbrados a vivir con esa tradición y entonces aplican esa tradición para su vida. ¿Entendimos hasta ahí, verdad? Muy bien, entonces Jesús dijo, quería decir, cuando algo se convierte en tradición, las generaciones futuras no cuestionan su origen, simplemente la celebran porque es parte de la tradición. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Gloria a Dios. Definamos lo que es cultura primero. ¿Qué es cultura? Todos hablamos en mi cultura, en su cultura, en nuestra cultura. ¿Pero qué es cultura? Lo tenemos que definir para poder entenderlo bien. Cultura, ahí va, es un conjunto de modos de vida, estilos de vida y costumbres de una época o también de un grupo social. Yo le voy a dar algunos ejemplos prácticos para que usted me entienda. Hay muchos más, pero les voy a dar unos ejemplos sencillos para que usted pueda entender en realidad lo que es cultura. Por ejemplo, en el pueblo donde yo nací, se llama Isernia, en Italia. Es parte de la cultura casi todo el año hacer procesiones. ¿Por qué? Porque se honra a San Roque, se honra a San Antonio, se honra, bueno, a un montón de santos. Entonces es parte de la cultura hacer procesiones durante todo el año. No solamente eso, después se juntan en la catedral después de la procesión y ahí invitan cantantes y hay fiesta y celebración y comida, etcétera, etcétera. Es cultural. ¿Lo está entendiendo? Muy bien. Ahora yo conozco otra cultura que es la argentina. En la Argentina, culturalmente, se conoce el mate. ¿Sí? Quizás ustedes no tomen mate. En Argentina sí se toma el mate. Muy bien. También se comen empanadas y también se hacen asados. Ustedes más o menos ya están familiarizados con esto. El mate, voy a dar un ejemplo, porque a veces, como es cultural, la cultura no se entiende. Cuando mi hijo el mayor estaba en la escuela, era una escuela cristiana a la que él asistía, justamente le tocó una maestra argentina. Entonces, cuando supo que Walter era argentino, le dice, ¿sabes qué vamos a hacer, Walter? Le vamos a enseñar a todos estos chicos que son americanos y que tienen otra cultura, porque había culturas mezcladas, les vamos a enseñar a tomar mate. Así que trae de tu casa el mate. Claro, a ustedes lo que ven ahí, vamos otra vez a volver, lo que ven ahí nosotros lo llamamos pava, que sería, espere, a ver, que sería esto. Lo llamamos, a ver. Pava, que sería esto. Yo no sé si ustedes lo llaman tetera, quizás. Bueno, nosotros lo llamamos pava. Muy bien. Entonces yo la pava no se la podía dar. ¿Por qué? Quizás para ustedes pavas es una muchacha, ¿no es cierto? Puede ser. ¿Ven que lo es lo cultural? ¿Se dan cuenta en lo cultural las diferencias, cómo adoptaban? Entonces yo la pava no se la podía dar. ¿Por qué? Porque si le calentaba el agua en esa pava, cuando llegaba a la escuela estaba helada. Entonces se la di en un termo. Un termo, llevó su yerba, que era el té, llevó su azúcar. Usted le puede poner pedacitos de naranja, le puede poner pedacitos de cáscara de limón, usted le puede poner café para darle diferentes sabores. Ahora nosotros tenemos la costumbre que como la yerba esa es muy fuerte, los primeros mates los tiramos. O sea, usted lo gira y por la bombilla sale el agua y se va saliendo la parte fuerte de la yerba.
Entonces Walter, para preparar el mate, fue al baño de la escuela, porque tenía que tirar las primeras, la hierba, lo fuerte de la hierba. Cuando él está haciendo todo ese proceso, lo ven los compañeros y le dicen, "You are in a big problem". ¿Por qué? Estoy hablando de muchos años atrás. Ellos pensaron que eso era marihuana. Entonces, si usted no conoce la cultura, usted entra en confusión, ¿me está entendiendo? Y entonces mi hijo preguntó, ¿por qué? Y ellos le explicaron. Le dice, no, esto es algo que nosotros, es cultural de nuestro país, que nosotros tomamos. Muy bien, por ejemplo, ustedes corríjanme porque yo su cultura no la conozco mucho, aprendí a conocerla acá, pero si yo digo algo incorrecto, usted me corrige. Por ejemplo, en México se celebra la Santa Muerte, ¿verdad? ¿Sí o no? Okay. ¿Es cultural? Es cultural. No, es cultural. Que yo no lo aplique es otra cosa. Porque el mate no todos lo aplican en Argentina tampoco. Pero es cultural. Muy bien. ¿Comer enchiladas es cultural? ¿Sí o no? ¿Tamales? Llega Acción de Gracia. ¿Comió pavo mi hermano? No, nosotros hicimos tamales. ¿Comió pavo mi hermano? No, nosotros hicimos enchiladas. ¿Comió pavo mi hermana? No, nosotros hicimos espaguetis. ¿Comió pavo mi hermana? No, nosotros hicimos asados. ¿Comió pavo mi hermana? No, nosotros hicimos pupusas. No los podía dejar afuera los salvadoreños, los tengo que incluir en la cultura también. Y cada generación va transmitiendo la parte cultural, ya sea religiosa o estilo de vida. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se celebra mucho Halloween, ¿o no? Era algo muy cultural de aquí, que ahora se propagó hasta en nuestros países también. Parece que el mundo se redujo con la tecnología. Y entonces lo que se hacía en otro país ahora se hace aquí, lo que se hace aquí se hace en otro país y así. Muy bien. El enemigo número 1, escuche bien esto, para activar las bendiciones y hacer promesa y hacer realidad las promesas es la vida cultural que nosotros tenemos. Lo vuelvo a repetir. El enemigo número 1 para activar las bendiciones y hacer realidad la promesa es la vida cultural que nosotros tenemos. Nuestra estructura mental ha sido el derecho legal. ¿Qué quiero decir derecho legal? Derecho legal es como cuando usted va de un notario y usted firma un papel. En ese papel decía, por ejemplo, yo designo como apoderado a fulano de tal. Y entonces usted firma y con su firma usted le está, ¿qué está haciendo? Le está dando el derecho legal para que esa persona use ese documento y entonces haga sus trámites, o sea, lo que usted le encargó que hiciera. Entonces, ¿qué sucede con nosotros con la cultura también cuando yo estoy diciendo derecho legal? Nuestra mente ha sido un derecho legal que ha utilizado el enemigo. Porque yo tengo mis raíces, tengo mi forma de pensar, tengo un paradigma mental, usted tiene el suyo, y el enemigo aprovecha todas esas cosas que nosotros ya tenemos formadas en nuestra mente, en nuestras raíces, en nuestra cultura, en nuestra enseñanza, para robarnos a nosotros la cultura verdadera de vida. Necesitamos entender que nosotros fuimos engendrados en el reino, hermanos. No en la tierra. Fuimos engendrados ahí arriba, no en la tierra. Por eso en nuestro interior está la cultura del reino y no la cultura de la tierra. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La cultura del reino es el verdadero origen de nuestra existencia. La cultura de la tierra y sus formas es algo que nosotros adoptamos, viviendo aquí en la tierra.
Nosotros vivimos dentro de una cultura social y estamos muy acostumbrados a esto. Lo hemos recibido desde que nacimos, también nuestra casa tiene su propia cultura, influencia por el país donde nosotros hemos nacido. La gran confrontación espiritual que tenemos radica precisamente en las costumbres. Se han convertido en enemigos del reino. Nuestras costumbres son enemigos del reino. Nosotros hemos sido educados en una cultura de pecado que niega a Dios. ¿Sí o no? Niega a Dios, le hace culto al hombre, y eso lo vemos siempre, siempre lo vemos. En las noticias, todos los días. Usted mire que dicen en las noticias que la Virgen lloró sangre y ahí está todo el pueblo detrás de ese lugar para ver cómo le sale la sangre del ojo a la Virgen. Entonces después dicen que vieron a Jesús ahí en el vidrio de una ventana. Ahí están todos adorando la ventana. Vieron a Jesús en el piso, en el cemento, porque estaban haciendo un cemento fresco y quedó más o menos como unos rasgos, y entonces ahí van todos a adorar el cemento. Tenemos que recordar que nosotros pertenecemos al cielo por idea divina de Dios. Nosotros vivimos dentro de una cultura social y estamos acostumbrados a estas cosas. Dentro de la cultura de pecado, también hay cosas aparentemente buenas. Pero las cosas que son buenas, hermanos, y que niegan a Dios y a su voluntad, está fuera del propósito de la cultura del reino. Quizás lo que me parezca bueno a mí no es bueno para usted. Y quizás lo que es bueno para usted no es bueno para mí. Entonces, lo bueno, aunque creemos que es bueno y está fuera de la cultura del reino y del propósito de la cultura del reino, no es bueno. Vamos a ver qué le sucedió a Moisés, para entrar un poquitito más en ejemplo. La guerra de las culturas. Hechos capítulo 7, versículos 20 al 22 dice: y en ese tiempo nació Moisés, era un niño muy hermoso, a quien sus padres cuidaron durante 3 meses, sin que nadie se diera cuenta. Luego tuvieron que abandonarlo, pero la hija del rey lo rescató y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés recibió la mejor educación que se daba a los jóvenes egipcios y llegó a ser un hombre muy importante por lo que decía y hacía. Moisés es el mejor ejemplo de cómo una persona sufre una guerra cultural cuando tiene un encuentro con Dios. Y quizás usted la habrá sufrido. Analice un poquitito. Para que la persona entienda la verdadera cultura o la cultura del reino, hay un enfrentamiento. Moisés fue educado en Egipto, leímos. Y dice que era un hombre muy importante por lo que él decía y por lo que él también hacía. Observemos esto. Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios y Dios lo llama para liberar a su pueblo de la opresión egipcia, pueblo en el cual él había sido educado, Moisés, ¿qué le dice a Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo esto, que no era bueno para hablar. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Moisés era poderoso para hablar con el pueblo? ¿Hablaba o no hablaba con el pueblo? ¿Y seguía siendo tartamudo o no era tartamudo? ¿Era fácil de palabra? Claro, no era fácil de palabra él, Moisés,
¿Pero hablaba con el pueblo? Sí, hablaba con el pueblo. Entonces, si podía hablar con el pueblo y podía comunicarse y el pueblo le entendía, ¿por qué ahora él se justifica diciendo que no podía hablar? ¿Por qué se justifica que no era bueno para hablar con Dios si él hablaba con el pueblo? ¿Saben por qué? Porque ahora se enfrenta a Dios, a una cultura que no sabía cómo hacerlo. La respuesta es que se estaba enfrentando a la cultura del reino, la cual no conocía. Cuando usted llegó a este país, yo no sé, pero yo le voy a decir qué me pasó a mí. Cuando yo llegué a este país, a mí me parecía que toda la gente era marciana. Porque los escuchaba hablar y no entendía nada. Estaba parada en la estación ahí en el lugar del bus y yo escuchaba hablar y me parecía que venían de Marte, que eran todos extraños. Porque era una cultura que yo no conocía. Me parecían extraños. ¿Me podía comunicar con mi propia cultura, con la gente que hablara mi idioma? Sí podía, pero con los americanos yo no me podía comunicar. ¿Por qué? Era una cultura que yo no conocía. Y muchas veces nos sucede esto con Dios, no muchas veces. Nos comunicamos unos con otros, pero cuando yo me tengo que comunicar con Dios o comunicar el reino de los cielos, como es una cultura que no conozco, ahora se me hace difícil poderla hablar. Y eso le estaba pasando a Moisés. A él le entró miedo, y miedo la intención de abandonar o la idea de abandonar su llamado. Porque como ya desconocía la cultura del reino, le entró miedo. Y al entrar el miedo, uno dice, bueno, mejor que yo abandone este llamado, porque esto no es para mí. Lo desconozco, esto no es mío, y entonces mejor yo me retiro. Sin embargo, en otras palabras dichas, parafraseando, Dios le dijo esto, yo te voy a educar. ¿No le dijo a usted Dios, yo te voy a educar? A mí sí me dijo, yo te voy a educar. Porque de la manera que tú haces las cosas no son las maneras que yo las hago. Pero yo te voy a educar. Yo no quiero que te retires del llamado, yo no quiero que te retires del reino de Dios, pero yo te voy a educar para que tú puedas entender el reino de Dios y para que tú lo puedas aplicar a ese reino. Moisés nace en un pueblo esclavo y se educa en una nación muy poderosa culturalmente hablando. Pero al cambiar de cultura, termina mostrándole a la nación que la cultura del reino, la cultura de bendición, es más fuerte que la cultura de la tierra. Y eso es lo que sucede. Cuando nos dejamos moldear por Dios, podemos mostrarle a otros que la cultura del reino es mucho más poderosa que la cultura de la tierra. Y así sucede con nosotros. Venimos engendrados de la cultura del reino, pero lamentablemente adoptamos una vida cultural de la tierra. Pero gracias a Dios que hemos sido rescatados por Jesús para traer la cultura del reino aquí donde nosotros estamos. Nosotros atravesamos una guerra de culturas que Dios está decidido a quebrar para darnos la victoria y que podamos vencer, para reconocer o reconectarnos con lo original. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la cultura del reino? Porque hemos hablado de nuestra cultura y sabemos que nosotros hacemos diferentes cosas en nuestras culturas. Pero ¿cuál es la cultura del reino? Porque esa sí todos la tenemos. Es una sola. No hay dos. Es la misma. Y todos tenemos que vivir de acuerdo a esa cultura. ¿Cuál es la cultura del reino? Y dejarnos moldear por Dios, para que esa cultura del reino sirva aquí en la tierra y nosotros la proyectemos a otras personas que están viviendo en su propia cultura. Veamos cuál es la cultura del reino. Jesús vino a la tierra para mostrar una manera diferente de vivir. ¿Es así o no es así? Vino a mostrar cómo se vive con el Padre aquí en la tierra. Cuando Jesús vino, claro, a él lo tenían por loco, lo tenían por desquiciado, lo tenían por trastornado.
opinaban muchas cosas de él. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cultura de la cual ahora el Señor venía a cambiar. Cuando le dijeron, estaban acostumbrados ellos, ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora viene el Señor Jesús y dice, no, si te dan una cachetada en esta mejilla, pon la otra. ¡Wow! ¿Esa es la cultura del reino? ¿Fácil de aplicar? Si te piden que lleves la capa, una milla, tú llévala 2. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Te hicieron algo? Véngate. No nos faltan ganas. No vamos a ser mentirosos tampoco. Pero después el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos redarguye. Y nos dice, no, la cultura del reino es diferente. Perdona a tu hermano 70 veces 7. No lo multiplique, porque después lo va a contar y cuando llega al total ya no lo quiere perdonar más. No. Lo que nos está diciendo, siempre. Ahora, perdonar a alguien, y usted dirá, bueno, yo le puedo perdonar si me dijo, por ejemplo, una mala palabra. Eso lo puedo perdonar. Pero si me estafó o le dijo algo a mi hijo, la vendetta, como dicen los italianos. ¡Ah! Ahora escuche bien, porque esta es la cultura del reino. Si matan a mi hijo, ¿usted sería capaz de perdonar? Yo me pregunto a mí misma, y usted pregunte a usted. Yo no quiero que me dé la respuesta. ¿Es fácil? No es fácil la cultura del reino. ¡Ay, pero todos somos cristianos! ¡Dios le bendiga, hermano! ¿Quién es cristiano? Todos levantamos la mano. Por eso ser seguidor de Cristo, hermano, que eso es ser un cristiano, un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo tiene que dejar sus raíces, sus paradigmas mentales, sus costumbres, su cultura, y empezar a aplicar la cultura del reino para hacer la diferencia aquí en la tierra. Si no, ¿cuál es la diferencia? Si usted ve un cristiano caminando de espalda o de frente, y al lado va uno que no es cristiano, ¿usted puede decir quién es cristiano? No, los dos vienen caminando. ¿O acaso el cristiano camina con santidad? ¿Qué es caminar con santidad? ¿Ir despacito? Y se da cuenta, no es eso. No nos damos cuenta. Pero cuando abrimos la boca y en nuestra manera de pensar, de actuar, de tomar decisiones, ahí sí podemos dar la diferencia. Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 10. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero fíjense qué clase de reino es este. Todo al revés de lo que nosotros fuimos enseñados y que conocemos y que es parte de nuestra cultura. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Pero yo para ser feliz, porque bienaventurado significa feliz, yo para ser feliz, ¿tengo que llorar? ¿Pero qué clase de reino es este? Por eso muchos no lo quieren. Porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos. Y estamos viviendo en una sociedad que de mansos y mensos tampoco. Ninguno de los dos. Mansos no. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. No se preocupen ni se afanen en trabajar, ya va a recibir una tierra por heredad solo con ser manso. ¿Qué tal? Fácil. Bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos se serán saciados. ¿Está la justicia en esta tierra? ¿Hay justicia en esta tierra? En esta tierra no hay justicia. Creemos ser justos, pero no hay justicia.
Felices o bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo creo que, mire, bienaventurados los misericordiosos, esto lo tendrían que leer muchos abogados, ¿o no? Y muchos jueces. Porque cuando el fallo es veredicto está bien, pero muchas veces se equivocan. Y hemos escuchado de personas que han estado en la cárcel por años, habiendo sido inocentes. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Bueno, yo el corazón no me lo puedo lavar, ¿usted? ¿Y entonces de qué limpieza me está hablando aquí? Porque ellos verán a Dios, un corazón puro. Por eso se habla mucho de los niños. Cuando el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y que nosotros nos teníamos que volver como niños. ¿Por qué? En la inocencia de una criatura, pero maduros en nuestra manera de pensar. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuántos pacificadores hay? ¿Podemos contarlo? ¿Nos alcanzan los dedos de la mano? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados felices los que padecen persecución. Ahí está. ¿Usted quiere ser perseguido? ¿Usted quiere ser perseguido? Ahí dice por causa de la justicia. ¿Qué reino es este? Porque de ellos es el reino de los cielos. En este pasaje hay claves de cómo nosotros debemos comenzar a caminar para establecer un cambio en nuestra cultura, para establecer la cultura del reino en nosotros. Jesús enseñó cómo se vive con el Padre aquí en la tierra. ¿Por qué Él aplicó todas estas cosas? ¿O no? ¿Estaba aquí en la tierra? ¿Era hombre? Porque muchos, ay no, pero Jesús le fue fácil porque Él era Dios. No, disculpe, era 100% hombre y 100% Dios. Y mientras estuvo aquí en la tierra, caminó como Dios. Y dice que se despojó, dice Filipenses, de ciertos atributos divinos. Se despojó. Así que Él lloró, Él tuvo hambre, Él durmió, igual que nosotros. Fue 100% hombre. ¿Aplicó estas cosas? Sí. ¿Es imposible que nosotros las apliquemos? No. Pero tenemos que cambiar nuestro paradigma mental y ahora adaptar la cultura del reino. En la cultura del reino, mis hermanos, siempre habrá necesidad espiritual que nos llevará a nosotros a buscar su presencia. Por ser nosotros seres espirituales, nuestro espíritu anhela a Dios. Lo anhela. Anhela tener comunión con Él, anhela conocerle, anhela alabarle. Si hubo una conversión genuina, escuche bien, si hubo una conversión genuina, estas cosas tienen que estar. El Espíritu dentro, el Espíritu de Dios clama, enciende el semáforo y está en rojo y te dice, tienes que alabarme, tienes que conocerme. Ahora, si la conversión no fue genuina, la conciencia está cauterizada y no siento nada. ¿Por qué tengo que conocerle? ¿Cómo voy a yo aplicar el reino de los cielos si desconozco su voluntad, sus deseos y su palabra? No puedo aplicar la cultura del reino. Por lo que me dicen otros, por lo que me dice usted, no somos loros. Los cristianos no somos loros que repetimos lo que dicen otros. Los cristianos decimos y sale de nuestra boca lo que nosotros aprendimos y lo que Dios nos enseñó a nosotros. Y entonces yo lo comunico a otro. Pero usted no repita lo que digo yo. Dios quiere que practiquemos estas cosas en la tierra para que se forme la cultura del reino en nosotros y estemos preparados para pasar una eternidad con Él. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Y sabe que un día nos uniremos a los serafines y a los querubines para adorar al Rey
por toda la eternidad. En la cultura del reino no hay tristeza o aflicción. Oh, cute. Está triste, pobrecito. ¿Quién lo quiere adoptar? Jesús nos está diciendo, cuando abras paso a tu verdadera cultura, que es la del reino, tu tristeza se convertirá en gozo. Porque a pesar de las pruebas y las dificultades de los verdaderos cristianos, dije verdaderos, repito verdaderos, lo vuelvo a repetir, verdaderos cristianos, porque cristianos hay muchos, pero estamos hablando de los verdaderos. Los verdaderos cristianos tienen dificultades en la vida, tienen problemas, tienen adversidades, porque el Señor nunca nos prometió a nosotros un evangelio de rosas. ¿Usted qué pensaba? ¿Que cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador personal le iban a tender una alfombra roja, iban a pasar unos niños como en las bodas tirando pétalos y usted por detrás? ¿No sucede eso? Al contrario, creo que en nuestro caminar hemos encontrado piedra, después una piedra más grande, después una roca, hemos encontrado pozos, ¿o no? Porque esos obstáculos nos enseñan a nosotros a vivir la cultura del reino. ¡Ay, me encuentro con esta piedrita hoy en el zapato que me molesta! Pero si yo conozco a mi Dios y conozco su palabra, sé cómo sacar esa piedrita de mi zapato. Pero después, claro, el enemigo va a venir y va a decir, este sacó la piedrita, le tengo que poner una roca, porque una piedrita para él no es nada, ahora le voy a poner una roca. Y entonces nosotros vamos y ¡paf! Nos estrellamos en contra de la roca. Y qué bueno estrellarse, porque cuando nos golpeamos la cabeza parece que los cables se unen ahí adentro con el golpe y entonces nos hacen ver realmente qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Pero no fue suficiente la roca. El enemigo ahora pone un hoyo para que nos caigamos. Pero sabemos cómo salir del hoyo. Hay una historia de un burro, que uy, qué ejemplo que nos da ese burro. No, yo no llamé burro a nadie, ¿eh? Cuidado. Ok, un burro se cayó dentro de un pozo. El dueño, miren qué malo el dueño, quería enterrarlo. Entonces agarraba la pala, tierra dentro del pozo, tierra dentro del pozo. Pero el burro no es tan burro. No sé de dónde salió esto de burro y de las orejas. Bueno, tendría que ir la historia de esto, ¿no? Porque el burro no fue tan burro. Cada vez que le tiraban una palada dentro del pozo, el burro se sacudía y la tierra caía a los costados. Otra palada y el burro se sacudía. Tiraron tantas paladas que le ayudó al burro a formar una tierra tan grande debajo de sus patas que pudo salir del hoyo. Los verdaderos cristianos, por más que venga el enemigo y nos tierre paladas y nos quiera tirar dentro del hoyo, esas paladas que nos tiran de tierra nos sirven a nosotros para elevarnos y para salir de ese hoyo. Aquí en la tierra tenemos tristeza, ¿o no? Tenemos aflicción, tenemos dolor, etc. Y si crecimos en una familia que todas estas cosas eran el pan de cada día, se formó parte de nuestra cultura. El espíritu de víctima. Ay, hermana, es que usted no sabe. Ay, si no fuera por mis hijos, qué feliz yo viviera. ¿Qué hizo usted con sus hijos? Ay, pero hermana, usted no sabe. El esposo que yo tengo, ¿quién te dijo que te casaras con ese hombre? ¿A usted le pusieron un revólver en la espalda para que se casara con esa persona? No se casó. Y muchos padres advirtieron, no te cases con fulano o con sultana. Más dura que esta, la cabeza. Y por despecho nos casamos con ese que nos habían advertido, no te cases. Y ahora estamos pagando las consecuencias. El espíritu de...
Ay, pero hermana, usted no sabe cómo tengo un dolor. Ay, todo mi cuerpo, me siento mal. Déjeme decirle algo. Yo también me siento mal. Porque nuestro cuerpo se va deteriorando con los años, ¿o no? La pituitaria ya no funciona de la manera que tenía que funcionar. La pituitaria es la que segrega todo las hormonas a las otras. Ya no funciona igual. Por supuesto que nos vamos a sentir más cansados. ¿Usted tiene la energía de cuando tenía 20 años? ¿Usted puede saltar una barda ahora? Acá hay un mentiroso, déjame. Se va deteriorando el cuerpo, pero déjeme darle un secreto. Si el día que yo me siento mal, me repito cada rato, ay, qué mal me siento, cómo me duele la cabeza, ay, cómo me duele la cabeza, ay, cómo me duele ay, qué mal me siento. ¿Saben que mis propias palabras le están mandando la información al cerebro central, a la oficina central de mi cerebro? Y le está diciendo, mis palabras le está diciendo a la oficina de mi cerebro, te sientes mal, no puedes hacer nada. Entonces, la oficina central del cerebro le manda información al resto del cuerpo y le dice, hoy estamos todos cansados. Y es verdad. Usted practíquelo y va a ver que usted no se va a levantar de la cama. Pero si usted dice, ay, me duele la cabeza, pero no importa, igual me voy a levantar. Ay, me duelen los pies, pero igual me voy a levantar. Miren el ejemplo que tenemos con el hermano Emilio. ¡Acá está! ¿Es un dolor de cabeza? No. ¿Tendría ganas de estar acostado? Me imagino que sí. Pero sin embargo, él reta y dice, no, yo me voy a levantar, yo voy a ir, yo voy a recibir. Y entonces, ¿qué pasa? La oficina central del cerebro le manda información al resto del cuerpo y le da la energía para que él pueda llegar. Sencillo. Pero en nuestra cultura terrenal nos encanta el espíritu de víctima. ¡Ay, cómo nos gusta! Pero en la cultura del reino las cosas son diferentes. Tenemos la tendencia de olvidarnos que el reino de los cielos ya está en medio nuestro. Estamos esperando ir para recibir las mansiones. Yo estoy esperando para que se me dé la corona, para que el Señor me diga, buena sierva y fiel, entra en el gozo de mi Señor y estar con Él para siempre jamás. Pero aquí en la tierra yo ya tengo el reino de los cielos, ¿o no? Nuestra decisión es adoptar la cultura del reino. Muy bien. En la cultura del reino, humildad. Ay, esta sí que está difícil. Esta está difícil. La humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es sinónimo de calidad de persona. Este es otro problema que adoptamos nosotros de nuestra cultura. ¿Saben qué tiene que ver humildad? La humildad tiene que ver con sencillez y con servicio. Pero en nuestra cultura, la humildad significa otra cosa. ¿Qué significa la humildad? Porque la humildad no tiene nada que ver con lo que no tengo. Ay, usted no sabe lo pobre que nosotros somos, no tenemos nada. No tengo ni una cuchara. ¿Y qué se preocupa usted si usted, mire, yo tengo que aprender, ustedes me tienen que enseñar a mí cómo hacen con la tortilla una cuchara para comer? Porque yo traté de hacerlo y no puedo. Usted no tiene cuchara, pero usted forma la tortilla en forma de cuchara y usted come. ¡Qué arte el suyo! Yo vi que las hermanas hacen a las tortillas y le salen bien redonditas. Yo le hice y ¿sabe dónde se me fue a parar? Allá en la puerta. Quise hacer lo que ustedes hacen, la salsa mexicana. ¡Qué rica! Una hermana me dio la receta, me salió un desastre. Humildad no tiene nada que ver con suciedad, hermanos.
Ay, es que soy tan humilde, mi hermana. Venga con el mismo vestido todos los domingos, con el mismo pantalón. Lávelo. Nada más. Acá en este país no nos falta jabón. Ay, hermana, es que mire, ¿sabe qué? No, la vestimenta. Nosotros conocimos un hermano que se congregaba con nosotros cuando no éramos pastores en la segunda iglesia que estuvimos. El hermano tenía un trabajo, trabajaba para Hughes. Tenía un trabajo buenísimo. Tenía 50 personas a su cargo. Tenía un buen sueldo. Pero cuando venía a la iglesia, se ponía todas las playeras rotas que tenía para mostrar humildad. Eso no es humildad. Eso es ser hipócrita. Todo quien pertenece al reino de los cielos es servicial, tomando el ejemplo de nuestro Maestro por excelencia. Jesús no vino para servir, para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. En la cultura del reino, los ojos no están puestos en lo temporal, sino en lo eterno. Discúlpeme, mi hermana, si usted estaba esperando un anillo de brillante, con esto ahora su esposo no se lo va a comprar. En esta tierra muchos se afanan por conseguir todas estas cosas que vemos ahí. Viajes, cenas, casas. Algunas de ellas las necesitamos. Pero una cosa es trabajar por lo que necesitamos y no afanarnos. Eso es otra. Es otra cosa. Y cuando uno se afana pierde el verdadero sentido de la vida. Por ejemplo, tiempo familiar. Los niños van creciendo, el tiempo va pasando y la niñez no la recuperamos más. No hemos vivido esos tiempos con nuestros hijos. Tiempo con Dios, que es el que enriquece a las personas. Nos llamamos cristianos y somos seguidores de Cristo. ¿Cuántos tenemos altar familiar en la casa? Pero somos cristianos. Dios le bendiga, hermana. ¿Cuántos tenemos altar familiar en la casa? No conteste. Y tenga cuidado porque si usted tiene un seguro de vida, por esas casualidades de la vida puede tener un accidente. Les puede suceder un accidente. Y usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? No me entendió. No me entendió. No un accidente fuera de su casa, dentro de su casa, porque su familia sabe que usted tiene un seguro de vida. Fue un accidente, pero falleció y se quedan con el dinero. ¿Usted vio a alguien, a un servicio recordatorio, que el muerto se llevó todo lo que acumuló aquí en la tierra? Gracias si le ponen el traje. Y algunos ni traje le ponen. Le ponen la camisa. Hay una camisa capaz que la usó un montón de tiempo. Total, no sirve, ¿no? Cuerpo. ¿Lloran? Las personas sí. ¿Por cuánto tiempo se llora un muerto? Y después, ay, especialmente los hombres, ya tienen la sustituta. No pasó mucho tiempo que ya la sustituta vive en la casa. Muchas mujeres dicen, ¿otro clavo? No quiero. Y prefieren quedarse sola. Y lo más lamentable es haber invertido la mayor parte de nuestra vida consiguiendo cosas materiales que se pueden perder en un abrir y cerrar de ojos. En este país uno se puede ir así y se puede venir de golpe. En la cultura del reino, la palabra restauración es una palabra con sentido y con propósito. ¿Qué es restauración? Restauración significa vuelta de una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes.
Yo estaba caminando ahora con el Señor, pero por situaciones de la vida me alejé del Señor. Pero alguien viene y me restaura y me ayuda a volver al Señor. Y vuelvo a lo que yo me encontraba antes. Recordemos que fuimos nosotros engendrados en el cielo, pero hemos adoptado la cultura terrenal. Dios es un Dios de restauración. No importa el pecado que tengamos cada uno de nosotros. Él tiene autoridad para perdonar todo pecado. Y nos restaura. Nos saca, dice la Escritura, del pozo cenagoso y nos pone en tierra firme. Qué lindo que es nuestro Dios. Dios es restaurador. Y cuando uno juzga, ahí viene el problema. Dios levantará juicio sobre aquel que juzga. El Señor nos entregó a nosotros sus hijos el ministerio de restauración. Usted lo tiene y yo también. Y nosotros somos llamados a restaurar a otras personas. En la cultura del reino no se vive una doble personalidad. ¿Saben que yo soy cristiano? Muchos dicen, yo soy cristiano cuando vengo a la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo soy cristiano, no en mi vida secular. Porque separan lo que es fe de lo que es la vida secular. Y déjeme decirle que nosotros tenemos una sola vestidura. Esa vestidura se llama cristianos seguidores de Cristo. Y donde quiera que yo voy, llevo esa vestidura. Porque hay muchos cristianos que llegan a su casa, ahora domingo, se quitan la ropa de iglesia y se ponen la ropa secular. Y cambian de personalidad. En el trabajo no saben que son cristianos. Las amistades no saben que son cristianos. Y etcétera, etcétera. El Señor dijo muy claro en Mateo 10:33. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Nos da vergüenza ser cristianos? Ay, no, es que tiene otra fe. Ay, no, es que me van a juzgar. Ay, no, que me van a decir aleluya. Ay, no, que me van a decir cucaracha de iglesia. Ay, no, que... Mi esposo tenía un solo tío en este país. Le hemos presentado el Evangelio cientos de veces. Pero la respuesta de él era, fui tan pecador que Dios no puede perdonar mis pecados. Y no lo entendió. Y siempre que íbamos a la casa, él buscaba altercar con la palabra de Dios. ¿Y por esto? Y por altercar. Entonces un día yo me cansé. Y yo lo llamaba tío por respeto a mi esposo. Le dije, mire tío, si cada vez que nosotros vamos a venir acá es para discutir sobre la palabra, yo no vengo más. Ahora, si usted tiene preguntas, lo poco que yo sé, yo se lo puedo explicar. Pero para discutir, la palabra es para vivir, no es para discutirla. Nunca más volvió a altercar sobre la palabra de Dios. En la cultura del reino no existe la contienda, y acá sí, acá nos toca a nosotros, dentro de la iglesia. Porque divisiones y contiendas no faltan. Y no estoy hablando específicamente de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo en general. Y qué tristeza. ¡Qué tristeza! Filipenses 2:3, creo que no han leído esta escritura. Ah, porque mire, la que yo leo son escrituras de profecía, escrituras que no entiendo. ¿Por qué la torre de Babel? ¿Por qué no entiendo de los pies de oro y de bronce y el anciano de días? Pero si lo que es básico no lo aplico, quiero entender la torre de Babel. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto se aplica a todos, evangelistas, pastores, profetas, maestros, you name it. Pueblo de Dios para todos. Para todos. Los contenciosos tienen la cultura terrenal, no la cultura del reino.
En la cultura del reino, el maltrato recibido por agradar a Dios se convierte en una paga incalculable. Dios nos llamó a establecer la cultura del reino y no podemos dejar de cumplir con esta comisión. ¿Muchas veces seremos maltratados? Sí. Hemos sido maltratados por nuestra propia familia también, la familia inmediata, ¿o no? El apóstol Pablo, él conocía las cárceles, una por una las conocía. Porque donde llegaba, derechito iba a la cárcel, a dormir y a comer. ¿Qué tal? ¿Maltrato? ¿Y qué señor apóstol que era? Era un señor apóstol. Yo no me puedo comparar, pero ni a la correa de sus zapatos. Sin embargo, conocía la cárcel. Y yo no la conozco. Un hombre o una mujer del reino es la clase de hombre o de mujer que cada mañana cuando pisa el suelo, el diablo dice, ¡ay no, ya se levantó! Estaba también durmiendo, ¿para qué se levantó? ¿Por qué ya se levantó? Porque sabe que esa persona le va a dar dolor de cabeza. Por eso. Cada día cuando un hombre del reino sale de su casa, el cielo, la tierra y el infierno se dan por enterados que salió de su casa. No pasa desapercibido. Protege a la mujer bajo su cuidado, que es su esposa. A ella no le cuesta sujetarse a ese hombre tampoco, porque están viviendo la cultura del reino, los dos. Sus hijos los miran con confianza y los demás hombres ven a aquel que pertenece a la cultura del reino como alguien a quien imitar, o a ella como alguien a quien imitar. La iglesia recurre a él o a ella para fortaleza y liderazgo. Comprende que Dios nunca dijo que la vida en la santidad es fácil. Él solo dijo que valía la pena. Si usted cree que la vida cristiana es fácil, mi hermano, le doy una triste noticia que no lo es. O sigue adelante o se retira y se va para atrás. No hay otra. No hay otra. Pero que vale la pena, sí vale la pena. Sí vale la pena. ¿Estás dispuesto para adoptar la cultura del reino? No contestemos a la ligera. ¿Estás dispuesto para adoptar la cultura del reino? Vale la pena. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar.